con la serie sobre Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos 13 al 17. Cuando lo tengan, dígame amén, por favor. ¿Estamos listos? Dice así la palabra del Señor. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pido, te ruego en este día por una porción extra de tu gracia sobre tu siervo, para poder con fidelidad, con denuedo, bajo el poder de tu Espíritu, traer el mensaje de tu palabra. Y te pido, Señor, que prepares cada corazón para recibir, para incorporar a sus vidas estas enseñanzas. Padre, yo te doy gracias y te pido todo esto en el glorioso y exaltado nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hermanos, vivimos en un mundo hostil al Evangelio, en un mundo que, aunque mucha gente no lo diga de manera abierta, odia el Evangelio, odia la iglesia. Solo basta entrar en una de las páginas sociales para darse cuenta que hay más burladores del Evangelio que los que simplemente se rinden ante la palabra de Dios. La cultura de la sociedad de esta época odia la palabra de Dios. Es una cultura relativista. Es una cultura que dice, bueno, si esto te gusta y tú no le haces daño a nadie, pues está bien. Es la cultura que nos ha tocado vivir. Una cultura que odia a Cristo. Es una cultura que odia la palabra de Dios. Es una cultura para la cual no hay nada absoluto. La palabra de Dios, mis hermanos, es la verdad absoluta de Dios. Es la verdad del Rey del universo. Y tratar la palabra de Dios de otra manera es deshonrar a Dios. Usted no puede tratar la palabra de Dios como usted trata un libro de biología. La palabra de Dios es la palabra de un Dios santo. Es la palabra del creador y sustentador del universo. En estos versículos, el apóstol Pedro nos manda a estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Ya él nos habló desde el principio de que nosotros fuimos escogidos por gracia. Nos hizo nacer de nuevo, nos ha preparado una herencia incorruptible, nos está guardando por el poder de Dios mediante nuestra fe para recibir esa herencia.
nos, nos manda a ceñir nuestro entendimiento con la palabra, nos manda a ser obedientes porque ya no andamos en ignorancia, nos manda a ser santos porque Él es santo. El Espíritu Santo a través de Pedro nos hace saber que nosotros fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo. Nos hace saber que la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. El apóstol nos manda a que respetemos las autoridades, a que nos sometamos a toda autoridad. Ahora el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos manda a estar preparados. Porque nuestra fe, que el mismo Pedro dice que es más preciosa que el oro, es probada por medio del fuego. Juan capítulo 15, el apóstol Juan nos trae lo que dijo Jesús antes de su crucifixión. Juan 15:18 dice, si el mundo te aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo te aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, dijo Jesús, también a vosotros os perseguirán. Sí. Dice el 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Jesús está diciendo, si a mí me persiguieron, a ustedes lo perseguirán. Muchos cristianos o pseudo cristianos o cristianos nominales, entre comillas bien grandes, quieren ser populares. Quieren ser populares, quieren adaptarse al mundo. Quieren adaptarse al mundo. Quieren que la gente los aplauda. Andan detrás de los aplausos del mundo. Primera de Juan 4, del 4 al 5, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Aquí Juan está hablando de los anticristos, de aquellos que predican o enseñan contrario a la palabra de Dios. Gente que están en los púlpitos simplemente trayendo falsas enseñanzas, trayendo enseñanza que le agrada a la gente. Le están rascando el oído, acariciando el oído, diciéndole cosas bonitas para que la gente siga viniendo. Porque multitudes siguen estos ministerios. ¿Y qué dice Juan? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Ellos tienen un mensaje mundano para mundanos. Y dice, y el mundo los oye. El mundo los oye. Es un mensaje que no confronta el pecado. De hecho, los expertos en crecimiento, eso es un nuevo término. Ellos no usan Hechos capítulo 2 para que su iglesia crezca. Ellos son expertos en técnicas mundanas y diabólicas de crecimiento. Ellos dicen, bueno, hay palabras que no se pueden decir desde el púlpito. Ya usted sabe cuáles palabras: pecado, infierno, arrepentimiento. Son palabras que deben desaparecer de un ministro, de estos ministros satánicos que están en muchos púlpitos, porque quieren que la gente venga y se vaya igual. Pero Pedro
el Espíritu Santo que usó a Pedro, Dios tiene otra opinión y es la verdadera opinión. Y el primer punto nos habla de seguir el bien. Dice el versículo 3, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pedro comienza haciendo una pregunta retórica. Quien en la Biblia de las Américas dice, ¿quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Tener celo por las cosas buenas. ¿Por qué? Porque es anormal, incluso para los que odian al Evangelio, perseguir a los que hacen el bien. Es anormal, pero sucede. Es anormal hacerle daño a creyentes verdaderos que solo hacen el bien. Es anormal, pero no es imposible. Sucede, sucedió y sucederá. Cuando dice en el original demostrar, la palabra demostrar es evidencia del fruto del Espíritu en la vida del creyente. Pedro está diciendo, si tú demuestras con tu vida que tú eres cristiano, tú vas a hacer el bien. Amén. Es un fruto del Espíritu. La bondad es un fruto del Espíritu. Allá en Gálatas 5. Y luego dice tener celo. La palabra celo, de ahí viene la palabra celote. Los celotes eran un partido político radical de los tiempos de Jesús. De hecho, uno de los discípulos fue llamado desde ahí, Simón el celote. Era una especie de casi de grupo terrorista de la época. Eran los que luchaban por la independencia de Israel de toda potencia extranjera. Ahora, cuando uno analiza la vida de los discípulos, la vida de los apóstoles, uno se queda maravillado. ¿Cómo Jesús podía juntar en un mismo grupo pequeño de 12 a un celote que era enemigo de Roma, o a un ex celote, mejor, y a un ex colector de impuestos que era un traidor al servicio de Roma? Y no se mataron. Eso es glorioso, ver cómo Dios llama gente, perdón, de diferentes extremos radicales. Y con su poder los liberta, con su poder los salva, con su palabra los limpia y con su espíritu los prepara para servirle. Es glorioso eso. Ahora, tener celo en este contexto significa tener intensidad o entusiasmo por algo. Tener entusiasmo, tener intensidad por lo bueno. Pedro está diciendo, si usted tiene entusiasmo o intensidad por lo bueno, porque tener entusiasmo o intensidad por lo bueno no solo significa no hacer lo malo, significa ser proactivo, significa hacer lo bueno en el momento preciso. Entonces se traduce en una vida ejemplar que nos lleva entonces a tener atracción por las cosas impías del mundo. A eso se refiere Pedro. Así que Dios nos manda a tener pasión por hacer el bien. No solo dejar de hacer cosas malas, sino tener pasión por hacer cosas buenas. Hermano, déjeme decirle algo. Hay gente en el mundo que ha dejado el cigarrillo, que ha dejado de beber, y no van al cielo por eso. No. Dejaron de fumar o dejaron de beber porque le van a hacer un hijo. O dejaron de andar detrás de mujeres o las mujeres de hombres porque le van a hacer un hijo.
Nada malo con eso, pero eso no tiene nada que ver con el cielo. ¿Usted me está entendiendo? Eso no tiene nada que ver con el cielo. El Señor, cuando el Señor nos llama a dejar lo malo y a seguir con intensidad, con entusiasmo, el bien. ¿Por qué? Bueno, el salmista dice que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestras vidas. Ahora nosotros pertenecemos al equipo contrario al que estábamos antes. Imagínese que usted sea fanático de un equipo de fútbol, de un equipo de béisbol. Usted no va a ir, usted no va a ir a ver un partido de un equipo que a usted le guste y usted se va a quedar callado, ¿no? Usted va a gritar emocionado. Usted se va a emocionar cuando metan un gol o cuando den un batazo, ¿sí o no? Yo no sé, a mí no me gusta ningún deporte. Los deportes no son pecados, por si acaso, pero a mí no me gustan. Bueno, yo no estoy aquí para hablar de mí, pero a mí no me gusta. Ahora, el punto es el siguiente. Yo no puedo admitir un cristiano neutral. No, es que yo soy de la embajada de Suiza en la iglesia. Yo soy un cristiano suizo. ¿Entiendes? Yo no estoy ni a favor de Rusia ni a favor de Estados Unidos. Yo soy suizo. No hay tal cosa en el mundo espiritual. O usted es hijo de Dios, o usted es hijo del diablo, o usted está en luz, o usted está en tinieblas. Eso nos llama a participar con intensidad y entusiasmo, hermano. Con intensidad y entusiasmo. Escuche bien las palabras, intensidad, entusiasmo. Yo sé que aquí hay hermanos que cuando estaban en el mundo amanecían en sus andanzas. Tenían intensidad y entusiasmo en todo lo que hacían. Pecaban a lo grande. El Señor nos llama ahora a servirle a Él a lo grande. No. Los tibios serán vomitados de la boca del Señor. Si tú eres tibio, vuelve a tu primer amor. Ven al Señor de todo corazón. Ríndele lo que queda de ti al Señor. Antes que vengan los días malos. Ríndete al Señor. Ahora, el versículo 14, Pedro nos habla de vivir para Cristo sin temor. Pedro dice más, también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Cuando sufrimos por causa de nuestra fe, el mundo nos llama tontos, el mundo nos llama estúpidos, idiotas. Dios nos llama bienaventurados. Dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque entendamos algo, el hecho de que estemos apasionadamente comprometidos, entusiasmados por seguir a Cristo, el mundo no te va a enviar una postal y un ramo de flores a tu casa diciéndote felicidades, estás haciéndolo bien. Satanás no te va a enviar un correo electrónico diciéndote qué bueno que ahora estás en Cristo. No, él está listo. Él tiene sus cañones enfilados para hacerte la guerra. Eso sí. Así que el hecho de que esté comprometido con Cristo no significa que no tendremos sufrimiento. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Ser un fiel y devoto seguidor de Cristo no es una póliza de seguro de que no vamos a padecer persecución.
Tenemos un buen ejemplo en Jesús. Dice la Biblia que solo anduvo haciendo bien y liberando a los que estaban atados por el diablo. Y a ese Jesús, del cual dice la Biblia que no hubo engaño en su boca, que cuando lo maldecían, él bendecía. A ese Jesús le hicieron 6 juicios ilegales. Violaron todas las reglas de derecho. 3 juicios civiles y 3 religiosos. Violaron todas las reglas de derecho. Y al final lo condenaron a muerte y lo mataron como un criminal. Entonces tú crees que tú vas a seguir a ese Jesús y tú no vas a sufrir ni un rasguño. Tú vas a seguir a ese Jesús, al de la Biblia. Yo no estoy hablando del Jesús que algunos predican. Estoy hablando del Jesús de la Biblia. Tú vas a seguir a ese Jesús y tú pretendes que el mundo te aplauda. Los apóstoles, a excepción de Juan, todos murieron martirizados. Bueno, a Juan lo metieron en un cuenco de aceite y lo frieron como un pastelillo. Y no murió. Después de eso fue que él escribió Apocalipsis allá en la isla de Patmos. O sea, él no murió de eso. Él murió de viejito. Cuenta la historia que lo llevaban a la iglesia cargado. Y ya él solo decía, hijitos míos, amados unos a otros. Estaba tan viejito que ya no podía más que decir, ámense unos a otros. Ahora, Pedro dice que somos bienaventurados si alguna cosa padecemos por causa de Cristo. Escuche bien. No es por ser imprudente ni metiche. Es por causa de Cristo. No es por hablar cuando no tenemos que hablar. Es por causa de Cristo. Mire lo que dice Pedro más adelante en el 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Después que hayáis sufrido, Él mismo te perfeccione. Porque una de las razones fundamentales del sufrimiento es perfeccionar nuestro carácter. Es afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Porque en tiempo de aflicción, los verdaderos cristianos somos fortalecidos. Y el que no es cristiano sale corriendo. Es un filtro. La aflicción es el filtro de la iglesia. En tiempo de sufrimiento, en tiempo de angustia, en tiempo de persecución, la iglesia verdadera vuelve de rodillas. Y el que no es iglesia sale corriendo porque el party terminó. Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. ¿Por qué él dice sin que falte cosa alguna? Él está diciendo, te va a venir el carro modelo 2022 de $200,000. No es de eso que él está hablando. Lo que él está hablando es que tú vas a ser cabal, vas a ser maduro. Y en tu carácter no va a faltar cosa alguna, porque la prueba va a producir eso que falta. En el Sermón del Monte Jesús dice, Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y en el 11, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y en el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora Pedro dice, por tanto no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben. Pedro aquí está citando Isaías 8:12. No temáis los que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo.
¿Usted está oyendo lo que dijo Isaías 700 años antes? Que tu temor sea Dios. Que tu miedo sea Dios, no la prueba. ¿Qué dice Proverbio 28:1? Oye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como león. Pedro nos está llamando a no temer como el mundo teme. Que nuestro temor sea en Dios, no en la circunstancia. Que nuestro temor no sea en que las cosas se vienen abajo. No, eso teme el mundo. Nuestro temor y nuestro miedo debe venir de Dios. No del mundo, no de las cosas del mundo. ¿Recuerdan los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Había que postrarse ante una estatua de oro. Y ellos no se postraron. Eran jovencitos de 12 y 13 años. Claro, jovencitos sin celulares, jovencitos que leían, que estaban desarrollando su cerebro. Y estos jovencitos le dijeron a Nabucodonosor, nosotros no nos vamos a postrar ante esa imagen, no. Nuestro Dios puede librarnos, sí. Y si Él no nos libra, sepas tú, oh rey, que tampoco. O sea, nosotros obedecemos a Dios, no importa las consecuencias. Le dejamos las consecuencias a Dios. El cristiano obedece a Dios y punto. Obedezcamos a Dios. Las consecuencias dejémoselas a Él. Si Él quiere guardarnos en medio de una prueba para que no pasemos por esa prueba, gloria a Dios. Pero si Él quiere pasarnos por el trapiche de la prueba, gloria a Dios también. Y Pedro dice, no se conturbe, no os conturbéis. La palabra conturbarse aquí es, no tiemblen ni se conmuevan. No tiemblen ni se conmuevan. Si vas a llorar en medio de la prueba, llora, pero no tiembles. Llora, pero no llores de desesperación. Llora de dolor, pero no de desesperación. Policarpo, aquel obispo de Éfeso, después de Juan, después de Timoteo, lo fueron a quemar vivo en la hoguera. Y él le dijeron, si tú niegas a Jesús, te vamos a perdonar y vas a ser libre. Y él le dijo, según dicen algunos historiadores, le dijeron, y si no, te vamos a quemar ahora mismo. Estaba atado ya. Y él simplemente le dijo al procónsul de la época, este fuego arderá por 1 hora, pero el que te espera será eterno. Y después dijo, 86 años tengo y Jesucristo solo me ha hecho bien. ¿Cómo he de negar a mi Señor? Encendieron la hoguera y el hombre no se moría. Y las llamas no lo mataban. Y la gente se quedó loca. Tuvieron que matarlo con una lanza porque ni el fuego lo podía matar. Se cumplió lo que dice Isaías, cuando pase por el fuego, no arderá. Tuvieron que matarlo. Él glorificó a Dios en su vida y él glorificó a Dios en su muerte. También se habla de otro hombre de los tiempos de Martín Lutero llamado Juan Hus. Este hombre le dicen el que murió cantando. Este hombre cantó un himno hermoso mientras moría quemado. Ahora, Pedro presenta 2 posibilidades en cuanto al sufrimiento de los cristianos. Dice, sufrir haciendo el bien. Dios muchas veces permite el sufrimiento de los creyentes, aun cuando son íntegros. Porque eso es parte del plan sabio y soberano de Dios para bendecir sus vidas. Note que dice, si la voluntad de Dios así lo quiere.
sea que no se trata de que Satanás anda suelto, haciendo lo que él quiera en la vida de los cristianos, no. Él tiene que pedir permiso. Él es limitado. Su poder es mucho mayor que el nuestro, pero su poder es limitado. Él está sujeto a la voluntad de Dios. Ahora hay otra posibilidad y es de que suframos haciendo el mal. Cuando los creyentes pecan, entonces la voluntad de Dios que soporten el castigo. Este castigo que lo va a ayudar a enderezar sus pasos para que vuelvan al carril. Son dos posibilidades. ¿Recuerdan lo que pasó con Pablo allá en 2 de Corintios 12:7? Él habla de que para que las grandezas de las revelaciones que él había recibido no los exaltara, él recibió un aguijón en su carne. Y él oró 3 veces para que le fuera quitado. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia te basta. Y en el versículo 10 él pudo decir, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos débiles y nos abandonamos en los brazos amantes del Señor, la fortaleza se multiplica. Hermano, aprende eso. Cuando somos débiles, pero nos abandonamos en Dios, Dios puede hacer mucho más cosas con nosotros. Ahora, ¿cuál debe ser entonces nuestra preparación para defender la fe? Pedro dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra santificar, apartar, es que en tu corazón y en el mío, Dios ocupe un lugar único. Es que Dios sea el centro de tu vida. Es que Dios no compita ni con tu dinero, ni con tu familia, ni con tu salud. Es que Dios no tenga competencia dentro de tu corazón. Es que el trono de tu corazón esté ocupado solo por Dios. Decía Juan Calvino que el ser humano es una fábrica de ídolos. Y hoy en día, en un tiempo tan sofisticado, también los ídolos son sofisticados. Ya no nos postramos ante una imagen de yeso, porque ya eso es como, ¿verdad? Vemos eso como raro. No. Ahora tenemos otro tipo de ídolos. Ahora un equipo de fútbol puede ser nuestro ídolo. Ahora un buen trabajo puede ser un ídolo. Ahora un buen carro puede ser ídolo. Ahora un hijo puede ser un ídolo. Hay muchísimos ídolos hoy en día. En este mundo de tanta tecnología y de tantas cosas sofisticadas. Santificar a Dios en nuestro corazón significa someterse al señorío de Cristo. Hermano, decir Jesucristo es mi Señor hoy en día es muy fácil. Es fácil. Lo difícil es vivir como si Él fuera el Señor. En los tiempos de Cristo, confesar que Cristo era el Señor era estar dispuesto a que te cortaran la cabeza. Porque solo al César se le podía llamar Señor. La frase era César Curious. César es el Señor. Desde que tú decías Jesus Curious, ya tú tenías problema con el emperador romano y te iban a matar. Por eso mataron a Policarpo. Por eso mataron a los apóstoles, porque ellos se negaban a llamar Señor y Dios al emperador y para ellos Cristo era su Señor.
su único Señor, su único objeto de adoración, el único que mandaba en ellos. Santificad a Dios en nuestros corazones es que Cristo realmente sea nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, nuestra máxima autoridad. Santificado significa apartado, consagrado, consagrado para adorar, consagrado para alabar. Eso significa entonces darle un lugar único al Señor. Esta es la primera parte para nosotros poder defender nuestra fe. Hermanos, Dios no nos llama a ser creyentes pasivos. ¿Sabe? Hay gente que dice, bueno, yo de religión y de política no hablo. Por eso tenemos corruptos en nuestros países. Por eso tenemos narcotraficantes en los congresos y en los palacios presidenciales de toda Latinoamérica. Es por eso. Porque nosotros no discutimos de política ni de religión. Es por eso. Por eso tenemos, yo puedo hablar de mi país, un sinnúmero de congresistas ligados al narcotráfico. Hay algunos que tienen miles de millones de dólares. Hay uno que era sastre, que hacía pantalones en un campo del sur y es multimillonario. Tiene una millonada que pareciera como que es hijo de algún rey del Medio Oriente. Y el tipo hacía pantaloncito en un barrio. Y ahora tiene propiedades en diferentes países del mundo. Porque no hablamos ni de religión ni de política. Ah, yo soy cristiano, pero yo no me meto con nadie. Yo soy cristiano, pero eh, yo, yo no hablo de religión con nadie. Porque yo no quiero ofender a nadie. Ah, tú no quieres ofender a nadie. Pero todos los días, al día de hoy, el ministerio Open Doors acaba de sacar su último informe, 2022, esta semana. 16 personas mueren por su fe todos los días. Entonces, en un país donde tú tienes free speech, donde la Constitución te permite hablar de religión, todavía, entonces tú no quieres hablarle a nadie de Cristo. Wow. It's a shame, dicen los americanos. Da vergüenza eso. Que tú no quieres hablarle de Cristo a tu compañero de trabajo y de estudio. Que tú te avergüenzas del evangelio. Entonces tú no eres cristiano. Porque tú le hablas de béisbol y tú te emocionas defendiendo tu equipo. Pero tú no quieres hablarle de Cristo. ¡Qué vergüenza! El Señor se avergüenza de gente así. Y más se avergüenza de cristianos que se mantienen en ignorancia porque le dedican más tiempo a todo que a la Biblia. Le dedican más tiempo a una serie televisiva que a la Biblia. Le dedican más tiempo a su perro que a la Biblia. Le dedican más tiempo a cualquier actividad que a la Biblia, a la palabra de Dios. Y Pedro dice, estén siempre preparados, estén listos. Estén listos siempre. Preparados para presentar defensa. La palabra defensa aquí es apología, de donde viene la palabra apologética. A menudo se refiere a una defensa ante una corte. Que te llamen a una corte. Pero también se refiere a tú defender tu fe ante tu primo, ante tu hermano, ante tu cuñado, ante tus padres, ante tus hijos, ante los vecinos, ante tu compañero de trabajo.
Pedro dice, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la razón por la que tú tienes esperanza? ¿Por qué razón tú eres lo que eres y crees lo que crees? Ahora Pedro dice algo, háganlo con mansedumbre y reverencia. No se vayan a lo personal. No vaya a ser como una señora que muchos años atrás se congregaba con nosotros. Y el pobre hombre venía a veces a la iglesia, pero el mensaje de ella, te vas al infierno, es el diablo. Ese es el mensaje de ella. Dijo, el diablo, si tú no vas a la iglesia, te va a llevar el diablo, te va a ir al infierno. No, hermano. No, hermano, no. No, no, no. Así no. Así no. No, no, así no, hermano. Es con mansedumbre y reverencia. Hermano, hay que respetar a la gente. Podemos discutir en el plano de las ideas. De las ideas. No nos vamos a lo personal ni a los puños. Así no funciona. Así damos un mal testimonio de la esperanza que hay en nosotros. ¿Entendemos? Así que nuestra defensa debe ser firme y sin vacilación, pero al mismo tiempo con mansedumbre y con reverencia, siempre mostrando el carácter de Cristo. Siempre. Reverencia a Dios y respeto a la persona y respeto a la palabra. Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Eso nos lleva al último punto, cuidando nuestra conciencia. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian de vuestra buena conducta en Cristo. Una buena conciencia a los creyentes les permite estar seguros en medio de quien rechaza el evangelio o nos persigue. ¿Pero qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es como un device, como un mecanismo interior que Dios ha puesto en nosotros que nos excusa o nos acusa. La conciencia. Ahora, la conciencia no es la voz de Dios. La conciencia no es la ley moral tampoco. La conciencia se alimenta. Cuando usted estudia la palabra de manera sistemática, usted está educando y fortaleciendo su conciencia. Usted ve cristianos, por ejemplo, que tienen una conciencia tan débil que si ve una hermana en pantalones, dicen, ay Dios mío, eso es una impía. Porque no leen la Biblia. Porque lo único que hacen es escuchar a alguien que vino de un campo por allá sin estudiar la Biblia también y dijo que eso era pecado. O ve una hermanita con una cadena, un hermano, dice, ay, ese es un impiazo. Porque su conciencia está raquítica, débil. Es una conciencia que se está muriendo. Es una conciencia desnutrida porque no se está alimentando de la palabra. Hermano, no se alimente de lo que otro dice, aliméntese de la palabra. Para que usted no ande juzgando a la gente. Esa conciencia tiene que ser alimentada. Porque cuando te venga la prueba, si tu conciencia es fuerte, tu mayor aliado va a ser tu conciencia. Hermano, trata de estar en paz con esa conciencia. Pero primeramente trata de alimentarla. Para que tú puedas juzgar bien las cosas. Porque si no, en medio de tu prueba, tu conciencia no te va a ayudar. Tú no vas a dormir tranquilo. Te van a llegar pensamientos raros. Entonces ahora tú tienes la prueba en tu contra y tienes tu mente en tu contra también. Eso es terrible. Dijo alguien que la conciencia es una facultad humana que juzga las acciones humanas a la luz de la norma de conducta más elevada que una persona pueda percibir.
Alguien dijo que la conciencia es el mayor tribunal en esta tierra. Aquí. Y la conciencia allá adentro te va a decir, ¿lo hiciste bien? O te va a decir, lo hiciste mal. La conciencia no habla mucho, solo te va a decir, ¿lo hiciste bien? O te va a decir, lo hiciste mal. Así que la conciencia no funciona como una lámpara, sino como un skylight, como una ventana en el techo, y tú vas a recibir luz, no a dar luz, a recibir luz de la palabra. En Hebreos 9:14 dice que Dios limpia nuestra conciencia, que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas. O sea, limpia nuestra conciencia de la culpa y la vergüenza del pasado. Por eso podemos cantar. Por eso podemos alabar a Dios. Por eso una persona en una cárcel condenado por homicidio porque mató una fila de gente, viene el Espíritu Santo y lo salva el Señor y ahora él puede cantar que es libre. Y puede dormir como un bebé inocente, aleluya. Eso solamente un cristiano que haya leído y estudiado la palabra puede entenderlo. Ahora el tipo que en el récord humano es un criminal en serie, Cristo llegó a esa vida. Y ahora esa persona es libre. Y ahora esa persona canta, las cadenas del pecado me quito. Porque la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de toda obra muerta del pecado. Y en Hebreos 10:22 dice que el Señor purifica nuestros corazones de la mala conciencia. Todo cristiano entonces debe tener y mantener una buena conciencia, porque en el tiempo de la prueba, nuestra conciencia, una conciencia bien armada, bien educada por la palabra, va a ser nuestro aliado. Nos va a ayudar a pasar la prueba. Solo vamos a sufrir, pero no vamos a sufrir porque una conciencia nos esté acusando y diciendo, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste aquello? No. Así que todo comienza con una buena conciencia, con una conciencia fuerte. Pablo habla de esto, de los hermanos con una conciencia débil. Nosotros debemos tener una conciencia fuerte, sana, delante de Dios y de los hombres. Debemos alimentar entonces la conciencia con la palabra de Dios, con el estudio sistemático de la palabra de Dios. No leyendo la Biblia donde te salga, no. La Biblia no se lee así. Usted no lee el Quijote de la Mancha donde le salga. Usted no lee un libro de biología donde te salga. Usted no lee 100 años de soledad donde te salga. Usted lee el libro de principio a fin. Usted lo estudia, usted lo marca, usted toma notas. Estudie la Biblia de manera seria. Entonces, ejercitar nuestra conciencia. Ejercitarnos en hacer el bien. Proponernos de manera intencional hacer el bien, mostrar al mundo que somos representantes de Cristo, no aquí en las cuatro paredes, porque aquí nos vemos tan santicos todos. No es aquí, hermano, aquí no, es allá, es afuera, es el lunes, cuando tu supervisor te habla mal, es el martes cuando la esposa tal vez te gritó. Es el miércoles cuando tu maestro te habló mal. Es ahí. Entonces debemos sentirnos bienaventurados cuando somos perseguidos o maltratados por causa de nuestra fe. Y debemos entonces estar siempre listos para presentar defensa con reverencia, con mansedumbre. Cuando alguien venga a cuestionar tu fe, que tú no digas, bueno, yo creo, no, que tú puedas decirle, así dice el Señor. Así dice el Señor en tal versículo.
Así dice el Señor. No diga así creo yo, no. Así dice la Biblia. Oh, tú dices eso. La Biblia dice así. Cuando te aparezca un testigo de Jehová. No, la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Cuando te aparezca un mormón, cuando te aparezca un ateo, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a llamar a mí para preguntarme? No, estás listo. Tienes que estar listo tú. Tú eres testigo de Cristo. Eso significa ser cristiano, ser testigos de Cristo. En tu lugar de trabajo, en tu escuela, en la calle, donde quiera que estés, tienes que estar listo. Es tu responsabilidad. Es la tuya, hermano. Mi responsabilidad es traerte la palabra con fidelidad. Mi responsabilidad es dar un buen estudio bíblico los miércoles. Tu responsabilidad es venir, tomar notas. Tu responsabilidad es armarte de la verdad de Dios para que puedas seguir creciendo en el Señor. Amén, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. No hay nadie como un cristiano anónimo, un cristiano de la secreta. Si no te ha llegado, va a llegar el momento en que van a cuestionar tu fe. A los niños pequeños y a nosotros los que somos grandecitos ya. Así que estar siempre listos para eso. Vamos a estar de pie, por favor.